Bien, vamos a grabar la clase. Vamos a iniciar, como siempre, con nuestra devocional. Ahí les comparto la pantalla. Un ratito, por favor, tengo que abrir con mi cuenta devocional. Bien, estamos en fecha 26 de febrero. El título dice Dulce Sueño. El pasaje bíblico está en el Salmo 3, versículo 5. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Recuerdos malos y acusadores inundaban la mente de Seba. El sueño lo eludía mientras el miedo llenaba su corazón y el sudor cubría su piel. Era la noche antes de su bautismo y no podía detener la avalancha de pensamientos oscuros. Había recibido a Jesús como su Salvador y sabía que sus pecados habían sido perdonados, pero la batalla espiritual continuaba. En ese momento su esposa lo tomó de la mano y oró por él. Poco después, la paz desplazó su temor. Entonces se levantó y escribió las palabras que diría antes de ser bautizado. Luego pudo experimentar un dulce sueño. El rey David también sabía lo que era una noche de inquietud. Mientras huía de su hijo Absalón, que quería arrebatarle el trono, en 2 Samuel capítulos 15 al 17, sintió que 10 millares de gente lo sitiaban y se lamentó, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Aunque el temor y la duda podrían haber triunfado, clamó a Dios su escudo y luego pudo decir, me acosté y dormí, porque el Señor me sustentaba. Cuando el temor y las luchas inquietan nuestra mente, encontramos esperanza al orar a Dios. Aunque no experimentemos de inmediato un dulce sueño, podremos decir, en paz me acostaré, me haces vivir confiado. Dios está con nosotros y será nuestro reposo. ¿Qué cargas tienes sobre tu corazón y tu mente? ¿Qué significará para ti entregárselas de verdad a Dios en oración? Dios, gracias por darme paz al orar. Eh, Algo que es muy hermoso, puedo decir, es el poder dormir, ¿no? Es una sensación de poder descansar, cerrar nuestros ojos y descansar eh, en una cama, ¿no? Tranquilo. Pero como dice acá el devocional, a veces uno cuando tiene traumas, cuando tiene problemas, cuando tiene eh, alguna, ¿qué puedo decir esto? Algo con la otra persona, está intranquilo, no puede dormir, ¿no? El caso ha sido de este devocional de esta persona que a pesar de poder buscar el sueño tranquilo, no podía. No fue antes o después, perdón, de que conociera al Señor, pudo encontrar esa paz, ¿no? Pudo tener ese sueño de descanso en las manos de Dios. Lo mismo sucedía con David, como nos menciona, ¿no? Su hijo, su propio hijo, anhelaba arrebatarle el trono y ser nombrado rey, ¿no? Pero en los planes de Dios eran otros, ¿no? Entonces, pero David no se sentía tranquilo, ¿no? Pensando de que su propio hijo lo estaba buscando un malestar y causar insomnio esas noches que él anhelaba descansar. La pregunta, ¿no? De reflexión, ¿cuántos de nosotros podemos dormir tranquilos y confiados en saber que Dios se va a ocupar de nosotros? Esa paz que tantas personas necesitan, ¿no? De poder descansar. Había un comentario que un predicador mencionaba en la radio, que decía que cada vez que se abría la iglesia, siempre había esa persona que llegaba tarde, se sentaba en el último y cuando comenzaba el mensaje, se dormía, pero literalmente dormido.
Ya de tantas veces que venía solamente a dormir, le preguntan, oiga, ¿usted viene a dormir? Le dice, sí, ¿no? Y le dicen palabras sinceras. ¿Y por qué? Le dice, ¿no tiene respeto a la casa del Señor? Es que cuando yo estoy aquí, de verdad, dice, ¿no? Ese hombre, descanso en paz, se me olvida todo, no, ya no pienso en nada. Entonces, es algo importante tener un sueño reparador en paz, tranquilo, sin tener cuentas, deudas, sin tener problemas y con nadie o solucionarlo. Pero si estamos tal vez con cargas, con dificultades, dice la reflexión, es importante entregárselo a Dios en oración, ¿no? Es importante meditar en este devocional y dice la palabra, ¿no? Antes de que se oculte el sol, arreglar, ¿no? Con la pareja, con las personas y vivir en paz. Incluso la misma Biblia dice, ¿no? Seguir la paz y la santidad como un requisito para ver a Dios, ¿no? Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es importante buscar la paz con los demás y vivir en paz, ¿no? Nosotros mismos, estar bien con las personas y con Dios, una relación vertical, una relación horizontal, y claro, no somos perfectos, eso sí es claro y Pablo lo ha explicado en Romanos y Gálatas, pero necesitamos, ¿no? Necesitamos ir a la perfección y mejorar. Bueno, hermanos, eso ha sido el devocional. Y yo quisiera pedirle en esta noche a mi hermano Pastor Rubén que nos dirija en oración, por favor, para empezar este tiempo de estudio de la palabra. Amén. Muy buenas noches. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a estar acá en el estudio de tu palabra, Señor. Que este tiempo sea un tiempo donde podamos meditar, pensar, recibir tu palabra, Señor, entender tu palabra, Señor. Que todo este momento, Señor, tú estés guiándonos, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Bendigas nuestras vidas, bendigas las vidas de todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. No sé si pueden ver mi pantalla, por favor, me confirman. ¿Se puede ver o no? Creo que no No se se ve puede, nada, ¿no? no se ve nada, no se ve nada. Ya, ahorita voy a compartir un ratito, por favor. Ya, comparto. Ahora sí, hermanos. Ahora se ve, ya se Ya, ve. ya. Muy bien, vamos a compartir con lo que es ya el, bueno, en sí la última clase, porque tomé la decisión de evaluarles el día miércoles, ya en ese tiempo que vamos a conectarnos, para que usted pueda dar ese examen en ese horario, ya. Necesito controlarles el tiempo y les voy a enviar un enlace, ¿no? Si bien va a ser formulario de Google o también he usado otra aplicación que es por tiempo, ¿no? Donde ustedes tienen que eh, responder las preguntas en el menor tiempo posible para que puedan lograr terminar el examen a tiempo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a continuar, ¿sí? Romanos y Gálatas en la actualidad de la iglesia de hoy. Eso era el título, bueno, no es él, no era. Tengo algunas similitudes en cuanto quiero compartir con ustedes.
Ambas cartas, como lo había dicho y lo vuelvo a enfatizar, en el marco de las epístolas, en lo que es la doctrina de la salvación, soteriología, se centran en lo que es la salvación por la fe, ni no por obras, ni tampoco por obras de la ley. Si bien habíamos dicho que la ley era importante que se dé a conocer, que se pueda promulgar, en este caso por Moisés, y que todo Israel, incluso nosotros la iglesia, teníamos que conocerlo, ¿sí? Sin la ley no podíamos identificar el pecado y gracias a la ley se conoció el pecado, pero al mismo tiempo se conoció la salvación. Estas cartas fueron usadas de Romanos y Gálatas también después del primer siglo, el siglo II, III, más adelante en la historia de la iglesia, por Martín Lutero. Ustedes conocen un gran reformador en la historia de la iglesia, para decirle al catolicismo romano que en ese tiempo ya la iglesia primitiva se dividió en iglesia oriental, que es la iglesia protestante, y la iglesia occidental identificada con lo que es el catolicismo romano, que en el caso de los romanos, y como no una carta magna, también se cuenta con lo que es la epístola a los Gálatas, ¿no? Entonces, Romanos fue utilizado por Lutero para poderle decir no al catolicismo y Gálatas se usó en lo que es la Reforma como lo que es una carta magna, ¿no? Para poder, en base a Gálatas, el poder contrarrestar la corriente y la doctrina o la Iglesia Católica que tenía en esos tiempos. Con respecto a la carta a los romanos, había rumores que estaban tergiversando el Evangelio y la teología de Pablo, así como lo habían actitudes equivocadas, ¿no? De los judíos hacia los gentiles, lo que es los judaizantes, ¿no? Exigiendo ciertas normas, reglas, exigencias a los gentiles que cumplan las costumbres de la gente judía. Entonces era urgente que el apóstol Pablo corrigiera tal situación, dejando bien en claro los escritos en el Evangelio, ¿no? Ya hablamos de esto, pero quiero volver a recalcar que no era importante, o no era necesario, perdón, no importante, necesario la circuncisión física, sino la circuncisión espiritual en el corazón, el poder reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, y que en gran marca, si podemos decir, si no es física, en lo espiritual, el cambio que va a tener esa persona. En cuanto a lo que es a Gálatas, había una serie de campañas heréticas, herejías, doctrinas equivocadas, pensamientos aparentemente, entre comillas, correctos, pero conducían a lo malo, ¿no? Que se iba en Galacia en contra de las enseñanzas de Pablo, ya que enseñaban el cumplimiento de la ley para la salvación. Entonces, era urgente, como dice acá, que el apóstol Pablo confrontara a los Gálatas y dejara bien en claro que estamos en la gracia, ¿no? Y no bajo la ley, que ese pensamiento, como lo digo, lo traían los judaizantes, ¿no? Judíos convertidos al cristianismo, que para ellos era importante cumplir las normas, las reglas, requisitos de los judíos, pero Pablo enseña que no, que estamos ya no bajo la cobertura de la ley, sino bajo la cobertura de la gracia. Eso era importante notar y que la salvación es únicamente por la fe, no por las obras, pero ojo que esta fe salvadora tiene que mostrar obras, ¿no? De gratitud, de servicio, de poder trabajar en la obra del Señor. Alejándonos de esta manera, dice, de la doctrina nuevamente de los judaizantes, para volver a la verdadera doctrina. Eso es lo que enfatizaba Pablo, ¿no? En cuanto a lo que es temas y textos referenciales, otra vez se enfatiza, ¿no? El llamamiento de Pablo a ser pastor, apóstol, perdón, no pastor. Pablo deja en claro su posición y su llamado y su apostolado. Ahora, aquí viene una pregunta de reflexión y de poder pensar cada uno, ¿no? Sin duda, Dios nos llama a trabajar en un área determinada y algunos pastores siempre dicen, no, yo tengo el llamado a ser pastor, pero cuando Dios llama, no, nos da también de su voluntad y su cobertura y nos da un lugar donde estar, ¿no? Entonces, eso
he estado meditando, he estado pensando, y uno, por qué está aquí, no? ¿Por qué está en tal iglesia o tal lugar? Y es que Dios así lo quiso y por algo estamos ahí. Entonces es importante tener cobertura también, ¿no? El poder tener líderes por encima de uno, si valga el término, y al mismo tiempo también tener esa autoridad o ese aval de esa autoridad para trabajar con la iglesia u otras personas. También en estos textos se resalta el Evangelio de Pablo, fundamentado por la fe en Cristo, ¿no? Eso es lo más importante. Salvos y libres por la gracia, y no más esclavos de la ley ni del pecado, sino esclavos por amor en servicio al Señor Jesús, ¿no? Esa es la diferencia que explica Pablo. También enfatiza lo que es la justificación por la fe y no por las obras, ¿no? Se expone aquí que la única manera de ser presentados justos ante Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Si nosotros nos presentamos ante Dios, bueno, ni siquiera hubiera presencia, porque en su santidad Dios no tolera el pecado. ¿Y por qué nosotros no podríamos ser dignos de estar ahí? Porque Romanos 3:23 dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están separados de Dios, ni llegamos a verlo. Pero por la gracia de lo que sucedió y por la obra de Jesucristo en la cruz, por medio de Él, lo expliqué, ¿no? Somos declarados justos, hijos adoptados, redimidos, justificados, declarados libres, hijos, por lo cual decimos Abba Padre, ¿no? Papá, ¿no? A nuestro Dios. Beneficios de la salvación que solamente es por Jesucristo. Y si estamos en Jesucristo, porque si no estamos en Él, pues es imposible, ¿no? Se cumple lo que dice Romanos 3:23 y más aún 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Sin duda las personas están vivas físicamente, pero en el espíritu, si no conocen a Jesús y no lo realmente le dan la importancia a lo que él hizo, pues la muerte espiritual está más latente en ellos, ¿no? Entonces, y aún así dice, ¿no? La palabra que si con dificultad el justo se salva, ¿cuánto más el pecador? ¿Cuánto más, ¿no? Entonces, es importante también entender acá, ya voy a hablar de lo que es la gran comisión, que nosotros fuimos bueno, por la gracia de Dios recibimos la salvación, pero esa salvación tenemos que llevarla a otros, no solamente para nosotros, sino a otros. También está la libertad de la esclavitud de la ley y de la carne, ¿no? Que está en Romanos y Gálatas, que en Cristo somos muertos a la carne. Bueno, yo me preguntaba, ¿y por qué menciona la carne? No se puede decir carne y hueso. O sea, es un ejemplo de carne el decir que estamos en este cuerpo en vida, ¿no? Carne y hueso, músculos, células, de todo. Y al pecado y libres de la esclavitud, la ley, dice. Entonces, eh, esto sucede el poder renunciar a lo que era nuestra vida anterior, ¿no? Y el poder aceptar esa oración decisiva. Y claro, el bautismo es donde sí notamos, ¿no? Que es un acto público donde decidimos mostrarnos a las personas, a todos los que están ahí. Porque me acuerdo que cuando íbamos al río, bueno, yo me bauticé en la Laguna Palmira, había mucha gente más y yo poquito tenía vergüenza, pero después dije, no puedo avergonzarme del cambio que he realizado y que de aquí en adelante va a ser distinto, ¿no? Entonces es un acto público. Libertado a través del Espíritu, sí, el Espíritu nos adopta, el Espíritu de adopción, por lo cual podemos decir, como lo dije, Abba Padre. Entonces, lo primero que actúa en la vida de las personas que deciden cambiar es el mismo el Espíritu que viene a nuestras vidas, que nos hace tomar esa decisión, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en La Paz y Cochabamba, si alguien me hablaba de esto, yo decía, no, aléjate de mí, ¿no? O sea, no quiero escuchar estas cosas. Pero cuando ya llegué aquí, ya de por sí, ¿no? El corazón medio que se hace más receptivo, con mente más abierta y decides escuchar, ¿no? Lo que habla en la iglesia. Y como dice siempre algunas personas, ¿no? Parece que esta persona sabe mucho más de mí porque todo lo que él habla es verdad, ¿no? Es lo que sucedió en mí.
Y es que no es la persona que fue a investigar nuestro pasado y todo, sino que fue a través del Espíritu que se conecta al que predica para decirnos la verdad, ¿no? Lo que sucedió, lo que éramos. Entonces, eso es la nueva persona, la nueva criatura, el Hijo de Dios que nace, ¿no? Y que experimenta ese cambio. Ahora, saliendo un poquito del tema, la iglesia, si nosotros recordamos cómo sucedió, cómo nos aceptamos a Cristo, podemos entender, ¿no? Pero si no, podemos decir al nuevo creyente, ya se le va a pasar, ¿no? Como dicen, ay, perdón, se me fue. Como dicen, ¿no? Algunos pastores, ya se le va a pasar ese primer amor, dice. Pero no debería ser así, ¿no? Más bien deberíamos sacar, como se dice, provecho a esas personas que son revolucionarias, ¿no? Que buscan ayudar, que buscan que la iglesia o la institución crezca, ¿no? Claro, bajo una dirección, eso también es importante porque si se va sin dirección es como un auto que se va a una bajada y se va y se va y se va y se pierde, pero si alguien ayuda, el más crecido en la fe y lo direcciona, va a ser un potencial, pues, ¿no? Entonces, va a ser sumamente importante ese trabajo que se tiene y no decirle, bueno, ya se la va a pasar, ya sabemos que es el primer amor. No, tampoco, ¿no? No es así. Por lo cual, por eso dice, por eso vemos también en las epístolas de Pablo, que Pablo era el que guiaba a los jóvenes pastores, ¿no? De Timoteo y Tito, ya entrando a las epístolas pastorales, siempre guiándoles con la teoría, con la palabra, pero al mismo tiempo ayudándoles a que ellos también experimenten, no puedan tener esa experiencia en el Señor. Entonces, lo uno con lo otro va de la mano. Y Romanos y Gálatas nos enseña esto, ¿no? De poder siempre trabajar de una manera que podamos ser útiles. Ah, ay, perdón. Ya, ahora sí. Tenemos la aplicación teológica de Romanos y Gálatas. Cuando analizamos la realidad espiritual de Gálatas y de los romanos, que aún les faltaba fortalecerse en el conocimiento del Evangelio de Cristo, vemos una necesidad para el cristiano de hoy, que es tener un correcto conocimiento de la palabra de Dios para poder, como dice la escritura en Primera de Pedro, estar preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Eh, Dice la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo se perdió o pereció. Eh, Siempre me he preguntado, hermanos, ¿qué tanto de ciencia, qué tanto de conocimiento la palabra tiene, de poder conocer las verdades? Entonces, me aventuré, ¿no? Me aventuré a poder, como se dice, estudiar la palabra. Fue tanto mi curiosidad de saber qué tiene ese libro, por qué tantas las personas lo llevan cada domingo. Cuando ya yo lo llevé después a estudiar más profundo, dije, ¿qué son los libros, las epístolas? ¿De qué trata Apocalipsis? Que pareciera un cuento de terror, ¿no? Pero ya profundizando más también hay ciertas instrucciones, ¿no? Para cada una de las personas, ya sea familias, padres, madre, hijos, líderes, pastores, cómo conducirse en la sociedad. Está todo, ¿no? Entonces, incluso a los jóvenes les habla en proverbios, ¿no? A cómo adquirir sabiduría y no errar, no dejarse llevar por las emociones y cometer bastantes errores, ¿no? Como algunos adultos dicen, no, eres joven, no tienes experiencia, prefiero a otra persona con experiencia. Entonces, es algo que se puede, ¿no? Adquirir en cuanto a lo que es la juventud. Entonces, se necesita, ¿no? Se necesita aprender mucho más de lo que dice
la Biblia, ¿no? Entonces, es importante, por eso dice siempre estar preparados para presentar defensa. En algún tiempo también en estas dos cartas de Pedro, en los dos tomos de Pedro y Judas, hablan que en los postreros días hincharán falsos profetas, falsos maestros, que deleitarán, dice, ¿no? Con falsas fábulas, cuentos, los oídos de aquellas personas que eso quieren escuchar. Y la verdad es que se está ingresando lo que es la apostasía también en la iglesia, que se cumple en lo que dice también en estas dos cartas que lo mencioné y Judas, que muchos renegarán, dice, de la fe, estarán desconformes con todo lo que sucede, buscando su propio, tal vez, bien, su bienestar, su comodidad, ¿no? Entonces, eso ya poco a poco lo vemos, y no es solamente, si puedo decirlo, en algunas iglesias, eso va casi en todas, ¿no? Entonces, de esa parte, por eso volvemos a estudiar la palabra y poder discernir, ¿no? De actitudes que se van a ver con personas, líderes y pastores de perdón, de que si realmente están siguiendo, como dice al pie de la palabra, lo que instruye, o es que se está desviando en las cosas que no son lo que Dios está mandando. Entonces, es importante por eso, hermanos, estudiar, prepararse. Y algo que me ha llamado siempre la atención es que sería bonito, decía, ¿no? Alguna vez estudiar entre pastores, por ejemplo, estudiar para este tiempo las dos epístolas de Pedro y Judas, a ver qué es lo que dice, estudiar, a ver, y cómo está nuestra iglesia, o cómo está la institución, o cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces, llegar a un estudio en grupo, por capítulos, una exposición, preguntas, respuestas, análisis, eso es bueno. Entonces, es importante, hermanos, siempre ayudarnos, colaborarnos. Ahora, la iglesia actualmente, nos dice, se encuentra expuesta a muchas nuevas corrientes, eso es verdad, y sectas religiosas que dicen conocer a Dios, entre comillas, pero que en realidad enseñan herejías, mentiras, ¿no? Y si nosotros realmente estamos en comunión con Dios y con un conocimiento equilibrado y profundo, si eso es lo que se requiere de su palabra, entonces no caeremos en esas trampas de lo que el enemigo está preparando. Entonces, como advierte Dios en su palabra en Oseas 4:6, lo dije, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lutero, como lo mencioné, se basó en Romanos y Gálatas para hacer defensa contra la Iglesia Católica en lo que es la Reforma. Ya tiene un día establecido, el 31 de octubre, Día de la Reforma. Lo recordamos porque gracias a este conocimiento de Romanos y Gálatas, Lutero lo expuso, ¿no? Y en la puerta principal, dicen, de una de las iglesias de la Iglesia Católica, escribió todas esas reformas, ¿no? Y explicándolo que solamente la salvación es por gracia. No se le puede aumentar otra cosa más, sino que es eso. Básicamente, simple y sencillo, por gracia, ¿no? La aplicación doctrinal. Si tenemos bien definida la sana doctrina en la mente y en el corazón, mire, dos aspectos del ser humano, de los fieles de la iglesia y en este caso en particular la doctrina de la salvación, la soteriología es una rama de teología que estudia la salvación, así como también si la reforzamos y la defendemos con mansedumbre, como dice la escritura, frente a aquellos que llegan con doctrinas erradas, ya sea por las casas como también a través de personas que se hacen pasar como cristianos, entre comillas, para sutilmente, dice, pretender confundir a las ovejas y acercarlas a una doctrina errada. No tendremos mayores problemas en el cuidado del rebaño. Mire, algo importante aquí. ¿Dónde debe estar el aprendizaje de la palabra? En la mente y el corazón, ¿no? En la mente y el corazón. Ahora, en la iglesia, en lo que es la materia de iglesia crecimiento, no sé si han estudiado eso, pero se habla bastante de problemas internos y problemas externos. Si ahorita hacemos un análisis de las iglesias donde estamos o somos líderes, ¿qué problemas tenemos? ¿Internos o externos? Entonces,
¿Cómo podemos solucionarlos? ¿Cómo podemos tener esa solución? Ahora, alguna vez se me dijo, ¿no? La, ¿Cómo dice esto? Las ideas, las direcciones están bien dichas, pero el cómo, ahí fallamos. Entonces, aquí también es importante, ¿no? Y eso también tenemos que mejorar. Yo mismo me he trazado esa meta este año, ¿no? Mejorar el cómo se lo dice con mansedumbre, ¿no? Con mansedumbre, con paciencia. Y cuando vengan doctrinas cerradas, con la verdad, pero el cómo decirlo con paciencia, con sabiduría, porque va a haber tiempos, hermanos, donde vamos a tener amenazas externas, donde van a venir personas a confundir a las ovejas, a llevarse, a poder, hermanos, buscar, no sé si decir beneficios personales a costa de los otros, pero eso hay que discernirlo, ¿no? Hay que ver quién está errado, quién comete error. Y eso, hermanos, lo único que vamos a poder encontrar sabiduría es a través del conocimiento de la palabra y, por supuesto, la oración. Y eso va reforzado también con un tiempo de ayuno y poder compartir la palabra, ¿no? El estudio de la palabra. Entonces, en la aplicación doctrinal, Pablo recomienda bastante, ¿no? Tengan cuidado. Y eso lo explica también Pedro. Cuídense de aquellas personas que internamente causarán daño, pero al mismo tiempo externamente. Entonces, ¿qué podemos decir o hablar o responder o decidir? ¿No? Esa es la gran pregunta que podemos hacernos. En la aplicación para nuestros días, vivimos en tiempos en los que hay demasiados ataques que pretenden desestabilizar la fe en Cristo a nivel personal, a nivel familia, a nivel general. Por ejemplo, en cuanto a los niños, adolescentes y jóvenes, se tiene lo que es las redes, ¿no? Los internet. No sé si sabe esto, pero se está hablando mucho de lo que es el tercer género, ¿no? O sea, ya no se habla de que es hombre o mujer, sino que se va a respetar la idea de decir un término intermedio, ¿no? El compañere o ella, ¿no? Ya no ella ni él, sino ella. Y saben que la sorpresa que yo me llevé cuando fui capacitado para hacer, para censar, hay una pregunta, ¿no? O sea, ustedes, hombre, mujer, otro, dice, ¿no? Y yo le pregunté, ¿a qué se refiere con otro? Dice. Y ahí me respondió, ¿no? Si esa persona dice, yo soy hombre y sin embargo es mujer, respeta esa decisión. Entonces me daba ganas de decirle, pero la Biblia dice, Dios creó hombre y mujer, pero ya está en Bolivia, hermano, ¿no? Ya está dentro y dice, ¿no? Que va a haber estos matrimonios incluso entre hombres, entre mujeres, en las iglesias, donde sí o sí, si esta pareja decide casarse en una iglesia evangélica, se tiene que respetar ese matrimonio y se tiene que celebrar, porque si no, estamos contra la ley y eso amerita cárcel. Entonces, en esto ya hay, hermanos, ya está. En el internet también ya está. En la TV cable también ya está. Entonces, cómo podemos combatir, contrarrestar esto? Es nomás yéndolo a lo que es los principios, ¿no? Lo que dice la palabra. Y para ello es por eso importante llegar a esa niñez, a esa juventud y a los papás, ¿no? Hablar con ellos también. Entonces, la iglesia tiene una gran labor en lo que es este tiempo, ¿no? En la aplicación para nuestros días y Romanos lo explica bastante y Gálatas así mismo. Entonces, esto en gran medida se tiene, ¿no? Este ataque. Entonces, nos dice acá en las palabras de Isaías 5:20, hay de los que a lo malo lo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen que de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, en palabras más sencillas y claras, a lo malo, pues es malo. No podemos decir que es bueno. Si es malo, ¿no? Y si es bueno, es bueno. Pero últimamente nos dice acá, también en estas dos cartas que yo mencioné en Judas,
que por causa del pecado, dice, el amor de muchos se enfriará. Y algunos, dice, tal vez teniendo esa dirección del Señor, será tal vez, dice, ¿no? Como que un término, habla la palabra, se me fue ese término, pero como que ya lo va a parcializar, esa es la palabra, parcializar, bueno, sabe el pastor o el líder que está haciendo lo malo y aún a pesar de eso dice, no, ya no importa, ¿no? No importa, ya que siga nomás, pero si a la vista de todo y incluso de esa persona está haciendo lo malo, como dice, ¿no? Ya, bueno, que siga, ¿no? Pero ¿y qué vamos a hacer? La pregunta. ¿Podemos hacer algo o ya no podemos hacer nada? Entonces, eso es importante meditar, hermanos. Ahora, conscientemente de esta realidad debemos alimentar a la iglesia con el conocimiento de la palabra y de las doctrinas fundamentales, como de lo que es la salvación, para este caso en particular, para que nada ni nadie pueda desestabilizar su fe a nivel personal, familiar, institución, que ha sido anclada en Cristo, como dice la palabra en Mateo 16, 18b, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia católica decía que el roca es igual a decir piedra y piedra, como se entiende y como lo dijo Jesús, piedra es tu nombre Pedro, ¿no? Entonces Pedro es el primer papa que va a tener la iglesia católica. Pero nosotros sabemos que la iglesia protestante, la piedra simboliza Cristo. Y dice, sobre ese fundamento se edificará, no toda doctrina, todo estudio, dándonos a entender de que nosotros debemos estar en la piedra, en la roca, para que los otros también estén ahí, en esa misma roca, y no en mi roca. ¿Sí? ¿Me dejo entender? No en mí. Cada uno de nosotros, ahorita tengo pastores, líderes, somos el medio para que las personas conozcan a Cristo y estén en ese fundamento, no en mi fundamento. Yo soy el medio para que esa persona esté en la roca, ¿no? En nuestra institución sabemos que los pastores tenemos un cierto tiempo para estar en la iglesia y luego hay cambios. Entonces la iglesia debe seguir en la roca, debe seguir, aún haya cambio de pastor, porque la iglesia debe entender que nosotros seguimos a Cristo, incluso el pastor sigue a Cristo, ¿sí? Entonces, eso es importante estudiar a la luz de las palabras. Yo no puedo permitir que nadie me siga, ¿no? A no ser que sea mi discípulo. Ahí es la diferencia, hermanos. Mi discípulo. Entonces, es importante, hermanos, aclarar este aspecto. Sí, hermano Joel. Sí, pastor, este tema de, bueno, la aplicación a la Biblia, estaba hablando hace rato de doctrinas y todo eso, es verdad, ¿no? Y bueno, al final, digamos, hay algunas cosas que la Biblia, si bien no lo expresa claramente, ¿no? Es como algunas cosas que no están muy bien enfatizado, digamos, y eso a veces lleva a algunas interpretaciones, digamos, ¿no? Por eso también tenemos tantas ramas, digamos, del cristianismo. Y si bien Romanos, Gálatas, a mí, por ejemplo, me ha ayudado a entender que la ley definitivamente se ha abrogado, ¿no? Y con eso todo lo que es el reposo, todo lo que es la circuncisión. Pero hay un tema que es el diezmo, pastor. Entonces, alguna vez había estudiado eso. Y el diezmo dice que es de más antes, ¿no? De la ley de Melquisedec. eh, y de ese linaje, digamos, somos nosotros. Y hay algunas corrientes, digamos, eh, cuando yo estuve de viaje en algunas iglesias, por este problema que siempre trae, a veces, perdón, este problema que trae el diezmo, se decidió, ¿no? Ya algunas iglesias decidieron ya no recibir el diezmo.
porque ya era, traía cada vez, digamos, esas divisiones. Entonces, he conocido unos dos, tres pastores, me dijeron, no, aquí ya no, o sea, sí creemos en el diezmo, pero por testimonio de la iglesia, ya no se va a pedir, ¿no? El diezmo. Y si alguien quiere dar, lo puede dar como ofrenda, como pacto, pero ya no como diezmo, ¿no? Es que no es... Y en el Nuevo Testamento también, ¿no? Al parecer son un poco más pactos. ¿Qué piensa usted, pastor, de eso? Eso es un poquito, tal vez no es el tema, ¿no? De Romanos Sí, 8. sí, sí. No, yo siempre abierto a poder escuchar preguntas, inquietudes. Bueno, como usted lo dijo, el diezmo desde Abraham, si podemos ver, ¿no? Hay un cierto momento en el cual da su diezmo. Luego también se habla de lo que es la tribu de Leví. Se habla tal vez no directamente, pero hay indirectamente de que el pueblo debe sostener a esta tribu, ¿no? Luego también ya, si más adelante lo vemos en Malaquías también habla, ¿no? Y es un libro que enfatiza directamente, ¿no? Si cabe el momento de enfatizar, trae, dice, ¿no? Los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y hay alimento en mi casa, dice, ¿no? Entonces, se ha hablado bastante de eso. Ya en el Nuevo Testamento, tal vez si no se menciona, pero ya Jesús también lo enfatiza, ¿no? Dice, lo que es del César, den al César, y lo que es de Dios, a Dios, tal vez no directamente hablando del diezmo, pero si son trabajo, servicio o asuntos del Señor, pertenece al Señor. Entonces, mucho se habla de este tema del diezmo, ¿no? Y la sociedad en su conjunto, algunos, eh, voy a decir así, renegados, ¿no? Que dicen, yo vi al pastor como ah, prosperaba con los diezmos, cómo se compraba casas, vehículos y todo, ¿no? Eso es lo que dice la sociedad, ¿no? De afuera, no, no, ustedes han debido escuchar, yo siempre he escuchado y trato de entablar una conversación y decir que no es tanto así. Eh, entonces, y las iglesias, en diferentes instituciones que gracias a Dios he tenido el favor de Dios para conocer iglesias, asambleas, bautistas, hasta anglicanas he podido conocer en cuanto a su organización y todo, se ha practicado ese tema del diezmo, ¿no? Y el versículo clave es Malaquías, ¿no? Como lo enfatiza de forma directa. Y he visto también algunos pastores, como usted dice, hermano Joel, que algunos voluntariamente dicen, no, bueno, yo lo recibo, pero doy la mitad de lo que recibo a la iglesia, porque se ve que hay necesidad en la iglesia. Pero el pastor decía, yo voy a cumplir con lo que la iglesia ya ha establecido en cuanto a sus reglamentos internos. Ahí quiero llegar, ¿no? Si bien la iglesia primitiva, bueno, voy a entrar a Hechos de los Apóstoles, también voy a hablar en lo que es la historia eclesiástica. Eh, Como usted dice, hermano Joel, la iglesia era una sola, primitiva, luego se dividió en dos, occidental, oriental. ¿Y cuántas más se han dividido? Y eso fue a razón de una interpretación de un versículo, de un capítulo, de un libro, en la cual pudieron tener su propia postura, ¿no? Y pensamiento y decir, bueno, nosotros somos ahora bautistas, somos asambleas, enfatizamos ciertas doctrinas de la Biblia y con eso nos quedamos. Pero sin duda hay también reglas y normas en cada institución donde se las cumple, ¿no? Por ejemplo, en Bautista tuve una invitación donde ahí ya no se hablaba de diezmo, sino se hablaba de salario, ¿no? Entonces el anciano y el diácono recibían los ingresos de ofrendas y diezmo y se firmaba un tipo contrato con el pastor de poder ayudarle mensualmente cierto monto de dinero y lo sobrante ya se daba para la ayuda a la iglesia.
Y eso estoy hablando de una institución, ¿no? Ahora, en el caso de nosotros ya es distinto, ¿no? Entonces, pastores, diezmamos, miembros, diezman, requisitos también que menciona para ser líder fiel en sus diezmos. Y claro, sin duda, pueden decir, ¿no? Otros, el pastor se está beneficiando. Pero aquí hay algo importante, hermanos, que yo voy a aclarar. Mire, por la gracia del Señor, y Pablo nos enseña, ¿no? Yo hago tiendas, decía él, ¿no? Bueno, estoy parafraseando. Hago tienda y si tengo necesidad, trabajo. Y si la iglesia me ayuda, bien, ¿no? Pero yo trabajo. Entonces, hermanos, va a ser muy importante que el pastor también sea transparente, ¿no? Y también pueda mostrar cómo es el trabajo en lo que es la iglesia y qué dice la Biblia. Ahí yo quiero llegar, hermano Joel. ¿Qué dice? ¿Le damos cumplimiento o no? ¿Qué es lo que dice? ¿Es un mandamiento? ¿Es imperativo? ¿Es opcional? Y ahora la iglesia también tiene que entender que si el pastor a cargo está ahí, entonces también merece honrarlo, porque es una autoridad, ¿no? Entonces, ahí tiene que ser mucho la coordinación, las normas, la institución, o sea, hay el todo. Entonces, siempre hablé con mi docente y dije eso de los diezmos, a veces trae problemas, divisiones. Hay incluso líderes que reclaman su diezmo y dónde está la plata que yo te di, siendo que al pastor lo ven como su trabajador. O el pastor tal vez dice, no, yo me quedo en esta iglesia, recibo más beneficios que en otra y no quiere salir o no quiere moverse. Eso he visto tal vez en la doctrina, en lo que es las asambleas. Es herencial, ¿no? El trabajo allá. El papá inicia, si ya termina su gestión, el hijo continúa, el nieto. Pero como digo, eso es de acuerdo a la institución donde estamos. Entonces, para no darle vueltas al asunto, en conclusión, va a ser mucho de, uno, cumplir la palabra, qué es lo que dice, es mandamiento, es opcional. Dos, dónde estamos trabajando, en qué institución, si se da el todo a la iglesia, del diezmo al pastor, se le da porcentaje, sueldo. Y tres, eh, enseñamos a la iglesia a honrar a los líderes o cuál es la visión y misión. Entonces, es largo este tema, hermano Joel, no puedo en una clase de unos minutos explicarle. Sería bonito tener otro tema, ¿no? Hablar de esto, a ver, a la luz de la palabra, ¿no? Y ahí tener algo claro, pero ya les di un pantallazo. Bueno, terminaré esta parte. Gracias, hermano Joel. Creo que esto es lo último. A ver un ratito. Ahí sí, era lo último. Entonces, agradecido, hermanos, por todo este tiempo. En mi corazón les deseo que les vaya muy bien en sus cargos, en lo que tienen, en lo que están trabajando en las iglesias. Solamente yo quiero decirles que toda dificultad que haya en la iglesia, si no podemos solucionarlo en nuestra capacidad, busquemos al Señor, ya en oración y en estudio de la palabra. Y siempre quiero decirles de que si estamos en una institución, veamos, ¿no? ¿Qué reglas, normas tiene? Pero también vayamos a la palabra para poder ser de testimonio, ¿no? De buen testimonio. Porque si no hay orden donde estamos, mire, y va a haber un caos, ¿no? Y yo les hablé del tema de la apostasía. Va a haber tiempos después, yo creo que ya lo estoy viendo igual, donde de adentro va a salir el mal de la iglesia, ¿no? De adentro es donde va a salir la rebelión, desde la iglesia. Entonces, para eso tenemos que estar atentos, ¿no? Y Romanos y Gálatas nos muestra esto y Dios mediante quisiera estar en esa materia de epístolas generales y hebreos, no sé quién lo va a enseñar, pero aprovechen, pregunten, hermanos, a ver qué dice en especial Pedro en sus dos tomos y Judas, y desearles, ¿no? Lo mejor, hermanos, que sigámonos preparando más. No crean que yo no estudio, hermanos, sigo hasta ahora, sigo estudiando, no pensé estudiar, pero sigo, hermano. Entonces, sigamos, hermano, estudiando, actualizándonos. Pero de todo también lo que estudiamos, que no crezca la cabeza, me decía un docente, ¿no? Que no crezca la cabeza como la cebolla,
grandota y lo que es las hojas o el tallo delgadingo, ¿no? Sino que vaya de forma integral en el conocimiento con la aplicación. Y también, si tenemos amigos, si tenemos un equipo de trabajo, apoyémonos, ¿no? Coordinemos, trabajemos. Hay veces que siempre hay oportunidad de que uno está arriba y el otro está abajo, o a veces viceversa, ¿no? El que está abajo ya está arriba y el otro está abajo, pero en una sucesión de liderazgo y coordinación de trabajo es así, ¿no? Nos podemos trabajar en armonía y decimos, sí, ahora mi hermano pastor, ahora te toca trabajar, yo voy a estar en tal lugar, o tú anda allá, yo me quedo acá, o sea, es hermoso así, ¿no? Entonces, hermanos, les pido en el amor del Señor que la iglesia avance, avance. Estamos ya, creo, y todos los pastores dicen eso, ¿no? Ya estamos llegando a lo último. ¿Cuándo será lo último? El día y la hora nadie lo sabe, dice. Pero vivamos, dice el día, como si fuera el último, ¿no? Cada día como si fuera lo último. Listo, hermanos. El día miércoles yo los espero a esta misma hora para que den su